Clara despertaba todos los días a las 5 de la mañana, mucho antes que sus hijos. Esos minutos de soledad eran su único respiro, en un hogar que se había convertido en prisión. Preparaba el desayuno en silencio absoluto, temiendo que cualquier ruido despertara a Ramiro. Las marcas en sus brazos habían comenzado a desvanecerse, pero las del alma seguían frescas. Mientras los niños dormían, Clara escondía pequeñas cantidades de dinero en el dobladillo de su falda. Durante meses había estado planeando su escape, calculando distancias, memorizando horarios. Su vida se reducía a sobrevivir un día más, a proteger a Lucía y Bruno de la furia impredecible de su padre. A 30 kilómetros de ahí, Santiago Valdés revisaba los planos de su nueva bodega mientras tomaba café en la terraza de su rancho. A sus 40 años, había construido un pequeño imperio agroexportador en Sonora. La soledad de su éxito a veces le pesaba, pero se había acostumbrado a ella como quien se acostumbra a un traje incómodo pero necesario. Sus empleados lo respetaban por justo, aunque lo consideraban distante. Santiago prefería la compañía de sus libros y sus pensamientos. Las cicatrices de su pasado las guardaba bajo una cortesía fría que mantenía al mundo a raya. Mientras Clara contaba los segundos para que Ramiro saliera a su jornada de trabajo, Santiago subía a su camioneta para visitar a un cliente en el interior del estado. Dos mundos separados por mucho más que kilómetros. Ella, atrapada en un ciclo de miedo. Él, encerrado en una libertad vacía. Esa madrugada, Clara tomó la decisión. Ramiro había bebido más de lo usual y roncaba profundamente. Con movimientos ensayados mentalmente cientos de veces, despertó a los niños sin hacer ruido. Les había contado el plan como si fuera un juego. Saldrían a ver amanecer en el campo. «Nos vamos de aventura», susurró a Lucía, de 5 años, que la miraba con ojos somnolientos. «Pero hay que ser muy silenciosos, como ratoncitos». Bruno, de apenas 3, se dejó vestir sin protestar. Clara tomó la pequeña mochila que había preparado poco a poco durante semanas, algo de ropa, documentos y las pocas fotos que tenía de sus hijos. Salieron por la puerta trasera. El corazón de Clara latía tan fuerte que temía que despertara a todo el vecindario. Caminaron rápido hasta llegar a la carretera principal, donde Clara sabía que pasaban camiones hacia el norte desde las 4 de la mañana. Pero ese día ningún camión se detuvo. Y cuando el sol comenzó a calentar, Clara supo que estaban en problemas. No podían regresar y no podían quedarse quietos. Así que comenzaron a caminar por la carretera de tierra, bajo un sol que pronto se volvió implacable. Santiago regresaba de su reunión de negocios, pensando en la expansión de su empresa, cuando los vio. Una mujer y 2 niños pequeños caminando por la orilla de la carretera, visiblemente agotados. Algo en la imagen le hizo frenar. «¿Necesitan ayuda?», preguntó desde la ventanilla de su camioneta. La mujer lo miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. «Estamos bien, gracias», respondió Clara, apretando las manos de sus hijos. Santiago notó sus zapatos polvorientos, la ropa arrugada y, sobre todo, el miedo en sus ojos. Un miedo que le resultaba familiar, aunque no pudiera explicar por qué. «Hace mucho calor para caminar, especialmente con niños», insistió. «Puedo llevarlos al pueblo más cercano». «No, gracias», la respuesta fue firme, pero Santiago vio cómo la niña mayor miraba la botella de agua en el asiento del copiloto. «Como quiera», concedió respetando su decisión. «Que tengan buen día». Santiago arrancó su camioneta, pero no pudo sacarse de la cabeza la imagen de los 3 caminando bajo el sol. Algo no estaba bien. Esa mujer no estaba de paseo, estaba huyendo. A medio camino hacia su rancho, dio la vuelta. Compró agua, comida y un celular prepago en la tienda más cercana. Regresó a buscarlos, esperando que aún estuvieran en la carretera y no hubieran tomado algún desvío. Los encontró descansando bajo la sombra escasa de un mezquite. Los niños parecían a punto de desmayarse por el calor. Santiago se detuvo a distancia y bajó con la bolsa de provisiones. «No quiero molestarlos», dijo, manteniendo un tono casual. «Solo les traje agua y algo de comer, y un teléfono, por si lo necesitan». Clara miró la bolsa y luego a Santiago. El instinto le decía que corriera, pero la sed de sus hijos era más fuerte que su miedo.
Déjelo ahí, indicó, señalando un punto entre ellos. Santiago obedeció, dejando la bolsa y su tarjeta con el número de teléfono. Me llamo Santiago Valdés. Si necesitan cualquier cosa, pueden llamarme. Se marchó, pero al mirar por el retrovisor, vio cómo Clara abría desesperadamente las botellas de agua para sus hijos, y supo con certeza que volvería a saber de ellos. Esa noche, Clara miraba por la ventana de la casa de huéspedes mientras sus hijos dormían profundamente. La pequeña construcción estaba separada de la casa principal por un jardín bien cuidado. Había aceptado la ayuda de Santiago tras la llamada desesperada cuando los niños comenzaron a mostrar signos de insolación. A pesar de la comodidad del lugar, Clara no podía relajarse. Cada sonido la hacía tensarse, cada sombra parecía esconder una amenaza. Llevaba años viviendo así, esperando siempre lo peor. «Lucía, Bruno, aquí estaremos seguros por ahora», susurró mientras acariciaba el cabello de sus hijos. Al amanecer, Santiago tocó suavemente a la puerta. Clara abrió apenas una rendija, con el rostro tenso. «Buenos días», saludó él, manteniendo distancia. «Les traje desayuno y ropa limpia que puede servirles. Mi ama de llaves, doña Carmen, preparó todo». Clara recibió la canasta con cautela. «Gracias, pero no podemos quedarnos mucho tiempo». «Entiendo. Nadie los está forzando a nada», respondió Santiago con calma. «Pero los niños necesitan descansar un poco más. Les hará bien». Desde la ventana de su estudio, Santiago observó cómo Clara tendía la ropa lavada en el pequeño patio de la casa de huéspedes. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, como si hubiera aprendido a existir sin hacer ruido. Los niños jugaban cerca, siempre bajo su mirada vigilante. Santiago reunió a su personal de confianza, el capataz, el jardinero y doña Carmen, quienes vivían en la propiedad. «La señora y sus hijos son nuestros invitados», explicó con seriedad. «No hagan preguntas, no comenten con nadie su presencia aquí. Es muy importante». «¿Están en problemas, patrón?», preguntó doña Carmen, una mujer de 60 años que había trabajado para la familia Valdés toda su vida. «Sí, pero no son problemas que ellos hayan buscado», respondió Santiago. «Necesitan paz y seguridad». Esa noche, mientras revisaba unos documentos, Santiago escuchó un llanto ahogado proveniente de la casa de huéspedes. Se acercó con cautela, respetando la privacidad de Clara, pero preocupado. A través de la ventana entreabierta, vio a Clara sentada en el suelo del baño, abrazándose a sí misma, llorando en silencio para no despertar a los niños. Santiago regresó a su casa sin intervenir. Había aprendido que algunas heridas necesitan tiempo y espacio para sanar. A la mañana siguiente, Clara se presentó en la puerta principal. Estaba pálida pero compuesta. «Quiero agradecerle su hospitalidad», dijo con voz neutra. «Pero debemos irnos pronto». «¿Tienen a dónde ir?», preguntó Santiago, invitándola a sentarse en la terraza. Ella permaneció de pie. «Encontraremos un lugar», respondió Clara, aunque era evidente que no tenía un plan. «Los niños parecen contentos aquí», comentó Santiago señalando hacia el jardín, donde Lucía y Bruno jugaban con un perro viejo y manso que se les había acercado. Hace mucho que no veía a Lobo tan animado. Clara observó a sus hijos con una mezcla de amor y preocupación. «No es tan simple», murmuró. «Él nos encontrará eventualmente». Santiago comprendió entonces que no era desconfianza lo que Clara sentía hacia él. Era miedo, un miedo profundo a algo o alguien que la perseguía. «Clara, no voy a preguntarle nada que no quiera contarme», dijo Santiago con calma. «Pero si están en peligro, quizás pueda ayudarlos». Hubo un largo silencio. Lucía reía en el jardín mientras perseguía a una mariposa. Era la primera vez que Santiago la escuchaba reír. «Es Ramiro Peña», dijo finalmente Clara casi en un susurro. «El padre de mis hijos es un hombre peligroso». Santiago asintió, sin presionarla para que continuara. «Entiendo. ¿Quiere un café?», ofreció cambiando deliberadamente de tema. Clara pareció sorprendida por la reacción. «Sí, gracias». Se sentaron en la terraza, guardando un silencio que poco a poco se fue haciendo menos tenso. Los niños jugaban a la vista y el sol de la mañana entibiaba el aire fresco. «¿A qué se dedica usted?», preguntó Clara, rompiendo el silencio.
Exporto productos agrícolas, respondió Santiago, principalmente aguacates y limones. Heredé el negocio de mi padre, aunque lo he ampliado bastante. ¿Vive solo aquí? Sí. Bueno, con el personal, pero sí, solo, contestó él, y algo en su tono sugería una historia detrás. Doña Carmen se acercó con más café. Miró a Clara con una mezcla de curiosidad y compasión. Los niños ya desayunaron, señora. Les di pan dulce y leche. Espero que no le moleste. Para nada. Gracias, doña Carmen, respondió Clara, y por primera vez Santiago vio una sonrisa genuina en su rostro. Cuando la mujer mayor se retiró, Clara volvió a su expresión cautelosa. No quiero causarle problemas, señor Valdés. Santiago, por favor, y no se preocupe por eso. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Clara lo miró fijamente, como evaluando su sinceridad. ¿Por qué nos ayuda? No nos conoce. Santiago consideró la pregunta por un momento. A veces no hacer nada es peor que meterse en problemas, respondió simplemente. Además, todos necesitamos ayuda en algún momento. Por la ventana abierta, escucharon la voz de Bruno. «Mira, mamá, un caballo». El rostro de Clara se suavizó por un instante mientras observaba a su hijo señalando hacia los corrales. Nunca habían visto un caballo de cerca, comentó con una nota de tristeza. Ramiro no nos dejaba salir mucho. Santiago sintió una punzada de rabia, pero mantuvo su expresión tranquila. Si quieren, pueden ir a verlos más tarde. Tengo un caballo muy manso que podría darles una vuelta. Por un momento, Clara pareció a punto de negarse, pero luego asintió lentamente. Les gustaría eso, dijo, y por segunda vez, Santiago vio en ella algo más que miedo. Santiago pasó la mañana en su despacho, haciendo llamadas discretas. Necesitaba información sobre Ramiro Peña, pero sin levantar sospechas. Su amigo Miguel, un viejo compañero de universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Estatal, fue su primera opción. ¿Ramiro Peña? Sí, tenemos algunos registros, pero es extraño, dijo Miguel por teléfono. Había denuncias por violencia doméstica que misteriosamente desaparecieron del sistema. El tipo tiene conexiones, Santiago. Ten cuidado. ¿Qué tipo de conexiones? Su primo es juez en Hermosillo y tiene amigos en la policía municipal. Nada muy poderoso, pero lo suficiente para esquivar problemas menores. Santiago anotó los detalles en una libreta. ¿Y sabes dónde está ahora? No con certeza, pero escuché que está buscando a su mujer y sus hijos. Dice que ella los secuestró. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Secuestro? Eso es ridículo. Para la ley, llevarse a los hijos sin permiso del otro padre puede considerarse secuestro, a menos que haya documentación de violencia o una orden de restricción. ¿Qué opciones legales tendría ella? Conozco a alguien que podría ayudarla. Mariana López, abogada especializada en casos de violencia familiar. Es discreta y muy buena. Pásame su contacto, por favor. Al colgar, Santiago miró por la ventana. Clara y los niños estaban en el jardín. Lucía perseguía mariposas mientras Bruno armaba una torre con piedras. Por un momento, parecían una familia normal disfrutando del día. La imagen contrastaba dolorosamente con lo que acababa de descubrir. Durante la comida, Santiago mencionó casualmente: «Tengo una amiga abogada que podría asesorarte, sin compromiso, solo para que conozcas tus opciones». Clara dejó el tenedor en el plato. «¿Le contaste sobre nosotros?» «No, por supuesto que no», se apresuró a aclarar. «Solo pregunté en general sobre casos como el tuyo, hipotéticamente». Clara permaneció en silencio, considerando la propuesta. «No tengo dinero para abogados». «No te preocupes por eso ahora. Primero habla con ella, después vemos». Esa tarde, Clara accedió a reunirse con Mariana López. Santiago arregló que viniera a la propiedad al día siguiente, pero esa misma noche recibió una llamada que lo dejó helado. «Aléjate de lo que no te corresponde, Valdés», dijo una voz ronca. «No te metas en asuntos familiares o lo lamentarás». «¿Quién habla?», preguntó Santiago, aunque ya sospechaba la respuesta. «Sabes perfectamente quién soy, y sé que tienes a mi mujer y a mis hijos. Regrésalos a donde pertenecen y no habrá problemas». La llamada se cortó. Santiago se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y preocupación. ¿Cómo los había encontrado tan rápido?
Debía tener contactos que lo estaban ayudando. Inmediatamente llamó a su jefe de seguridad. Necesito que refuercen la vigilancia en toda la propiedad. Instalen más cámaras, especialmente en los accesos y alrededor de la casa de huéspedes. ¿Algún problema, señor? Posiblemente. Quiero que estén alerta. Cualquier persona o vehículo sospechoso me avisan de inmediato. Santiago debatió si decirle a Clara sobre la llamada o esperar a que la abogada llegara. No quería asustarla más, pero tampoco podía ocultarle información que la afectaba directamente. Caminó hasta la casa de huéspedes. Las luces estaban encendidas y podía escuchar a Clara leyendo un cuento a los niños. Se detuvo un momento, no queriendo interrumpir ese momento de normalidad. Finalmente tocó suavemente. Clara abrió, tensándose al ver su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «Necesitamos hablar», dijo Santiago. «¿Los niños están dormidos?» «Casi. Deme 5 minutos». Santiago esperó en el pequeño porche. La noche estaba tranquila, pero ya no sentía la paz habitual de su propiedad. Sabía que alguien los observaba, que la amenaza era real. Clara salió y cerró la puerta tras ella. «Recibí una llamada». Santiago fue directo al punto. «De Ramiro. Sabe que estás aquí». El color abandonó el rostro de Clara. Se tambaleó ligeramente y Santiago tuvo que sostenerla por el brazo. «¿Cómo nos encontró?» «No lo sé, pero estoy aumentando la seguridad. No pueden entrar a la propiedad sin que lo sepamos». Clara se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. «Tenemos que irnos. Ahora mismo». «No, espera. Eso es exactamente lo que él quiere. Que salgas corriendo, vulnerable, sin protección. No entiendes. Él es capaz de cualquier cosa. Precisamente por eso debes quedarte. Aquí puedo protegerlos. Afuera estarán solos». Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tanto por nosotros?» Santiago no tenía una respuesta simple. Ni él mismo entendía completamente por qué se había involucrado tanto. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. «Y porque nadie debería vivir con miedo». Esa noche, Clara finalmente le contó toda la historia. Los años de abuso, cómo Ramiro la aisló de su familia, el control absoluto que ejercía sobre cada aspecto de su vida, cómo la mantuvo prácticamente en cautiverio, especialmente después del nacimiento de Bruno. «La última vez que lo enfrenté me rompió 2 costillas», dijo Clara, mostrando una cicatriz en su brazo, frente a Lucía. «Fue entonces cuando decidí que teníamos que escapar. Pasé meses planeándolo». «¿Tu familia no puede ayudarte?» «Mi madre murió hace años. Mi padre... no sé dónde está. Ramiro me alejó de todos. Decía que solo lo tenía a él». Santiago escuchó en silencio, conteniendo su indignación. «Mañana hablaremos con Mariana. Ella sabrá qué hacer», dijo finalmente. «Por ahora intenta descansar. Nadie entrará a la propiedad sin que lo sepamos». Clara asintió, aunque ambos sabían que no dormiría esa noche. Mariana López llegó puntual a las 10 de la mañana. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño severo y lentes de montura negra que le daban un aire de autoridad. «He visto muchos casos como el tuyo», dijo después de escuchar la historia de Clara. «Lo primero que haremos es solicitar una orden de protección y presentar una denuncia formal por violencia familiar». Clara apretó las manos sobre su regazo. «¿Y si no me creen? No tengo pruebas, solo mi palabra. Tienes testigos, tus hijos. Y los médicos que te atendieron cuando te rompió las costillas seguramente tienen registros. Ramiro tiene amigos en todas partes», murmuró Clara. «Su primo es juez». Mariana asintió con gesto serio. «Por eso mismo debemos actuar rápido y ser estratégicos. Santiago me comentó que Ramiro ya sabe que estás aquí. No tenemos mucho tiempo». Durante las siguientes horas, Mariana ayudó a Clara a preparar su declaración. Santiago les proporcionó una computadora portátil y una impresora. Mientras las mujeres trabajaban, él se ocupaba de los niños, llevándolos a conocer los caballos como había prometido. Lucía, normalmente callada y retraída, mostró un interés especial por los animales. Santiago notó que la niña apenas hablaba. Sus palabras salían entrecortadas y confusas. «¿Siempre ha tenido problemas para hablar?», le preguntó a Clara más tarde. «No», empezó después de
Clara no terminó la frase, pero Santiago entendió. El trauma había afectado el desarrollo del habla de la niña. «Conozco a alguien que podría ayudarla», comentó. «Una terapeuta especializada en niños con dificultades de lenguaje. Trabaja principalmente online, así que Lucía podría recibir terapia desde aquí». Clara pareció considerar la idea. «¿Cuánto costaría?» «No te preocupes por eso ahora», respondió Santiago. «Lo importante es que Lucía reciba la ayuda que necesita». 2 días después de la visita de Mariana, Clara recibió una llamada de la abogada. «Presentamos la denuncia y solicitamos la orden de protección», informó Mariana. «También inicié los trámites para la custodia temporal mientras se resuelve el caso». «¿Crees que funcionará?», preguntó Clara con un hilo de esperanza en la voz. «Estamos haciendo todo correctamente. Ahora solo queda esperar». Pero la espera fue breve y desalentadora. Esa misma tarde, un vehículo oficial se detuvo frente a la entrada principal del rancho. El jefe de seguridad alertó a Santiago inmediatamente. «Son 2 policías y un hombre de traje», informó. «Dicen que tienen un mandato judicial». Santiago corrió hacia la casa de huéspedes. «Clara, hay policías en la entrada», dijo con urgencia. «Quédate aquí con los niños. No abras a nadie que no sea yo». En la puerta principal, Santiago se encontró con los 2 oficiales y un hombre delgado de expresión severa que se identificó como representante legal de Ramiro Peña. «Tenemos una orden judicial para recuperar a los menores Lucía y Bruno Peña, quienes fueron sustraídos ilegalmente por su madre», anunció el abogado extendiendo un documento. «El juez ha determinado que deben regresar con su padre de inmediato». Santiago miró el documento con aparente calma, aunque por dentro sentía que la sangre le hervía. «Esta orden tiene irregularidades», dijo, recordando lo que Mariana le había explicado sobre posibles maniobras legales de Ramiro. «Necesito consultar con mi abogada antes de permitirles entrar a mi propiedad». «Está obstruyendo la justicia, señor Valdés», advirtió el abogado. «No, estoy ejerciendo mi derecho a verificar la legalidad de este documento antes de acatarlo. Si me disculpan». Santiago entró a la casa y llamó inmediatamente a Mariana. «Tienes razón, hay irregularidades», confirmó ella después de escuchar la descripción del documento. «El juez que firma esa orden es precisamente el primo de Ramiro, y no menciona la denuncia por violencia que acabamos de presentar. Gana tiempo. Voy para allá con una contraorden». Santiago regresó a la puerta. «Mi abogada está en camino. Hasta entonces, no permitiré que entren a mi propiedad». Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos parecía dudar. «Señor Valdés, solo cumplimos órdenes», dijo el más joven. «Lo entiendo, oficial. Y yo solo defiendo mis derechos como ciudadano y los derechos de quienes están bajo mi techo». El abogado de Ramiro lo miró con desprecio. «Esto no quedará así. Estás interfiriendo en un asunto familiar que no te concierne». «La violencia nunca es un asunto familiar», respondió Santiago con firmeza. «Es un delito». 30 tensos minutos después, Mariana llegó con otro documento judicial. «Esta es una suspensión temporal de cualquier orden de recuperación de menores dictada por el juez Octavio Méndez del Juzgado Federal», explicó al abogado y a los oficiales. «El caso ha sido elevado a jurisdicción federal debido a las denuncias de violencia y las irregularidades procesales». El abogado de Ramiro revisó el documento, visiblemente contrariado. «Esto no termina aquí», amenazó dirigiéndose a Santiago. «Ramiro recuperará a sus hijos, con o sin ayuda de la ley». Cuando los visitantes indeseados se marcharon, Mariana explicó la situación. «Ganamos tiempo, pero Ramiro no se detendrá. Está furioso porque Clara escapó de su control. Debemos prepararnos para lo peor». «¿Qué sigue ahora?», preguntó Santiago. «Audiencia preliminar en 2 semanas. Mientras tanto, Clara y los niños deben permanecer aquí, donde están seguros». Esa noche, después de acostar a los niños, Clara encontró a Santiago en la terraza. «Gracias», dijo simplemente, sentándose junto a él. «Por todo». Santiago le ofreció una taza de café. «No tienes que agradecer. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No, no cualquiera», respondió ella mirando las estrellas. «La mayoría prefiere no involucrarse. Mirar hacia otro lado es más fácil». Se quedaron en silencio un momento,
compartiendo el peso y la calidez de la noche. Estaba pensando... Santiago habló finalmente. Tengo un proyecto de terapia de lenguaje online para niños de comunidades rurales. Si quieres, podrías trabajar en ello. Me dijiste que eras terapeuta de lenguaje antes de... Clara lo miró sorprendida. ¿Trabajar? ¿Aquí? Desde aquí, en línea. Tendrías tu propio ingreso, tu independencia. Por primera vez desde que la conoció, Santiago vio esperanza genuina en los ojos de Clara. La tranquilidad duró poco. 3 días después de que Ramiro intentara recuperar a los niños con el falso mandato judicial, comenzaron a llegar los mensajes. Primero al teléfono de Clara, luego al de Santiago. Te voy a encontrar y me llevaré a mis hijos. Nadie puede protegerte para siempre. Tu nuevo amigo no sabe con quién se está metiendo. Los accidentes pasan, Clara, a cualquiera. Santiago hizo que un técnico de seguridad revisara los teléfonos. Instalaron aplicaciones para rastrear el origen de las llamadas y mensajes, pero Ramiro era astuto. Usaba números distintos cada vez, teléfonos desechables que compraba con efectivo. Necesitamos documentar todo, dijo Mariana durante su segunda visita. Cada amenaza fortalece nuestro caso. Clara había comenzado a trabajar en el proyecto de terapia de lenguaje que Santiago le ofreció. Atendía remotamente a niños de comunidades rurales que no tenían acceso a especialistas. El trabajo le daba estructura a sus días y poco a poco iba recuperando la confianza en sí misma. Lucía también estaba mejorando. Recibía terapia 3 veces por semana, y aunque su progreso era lento, Santiago notaba pequeños cambios. La niña ya no se escondía cuando él entraba a la habitación, y a veces incluso sonreía cuando la saludaba. Bruno, por ser más pequeño, parecía adaptarse con mayor facilidad. Se había encariñado especialmente con Lobo, el viejo perro de Santiago, y pasaban horas jugando en el jardín bajo la vigilante mirada de Clara o doña Carmen. Una noche, mientras Clara acostaba a los niños, Santiago la esperaba en la terraza. Se había convertido en una rutina silenciosa. Después de que los niños se dormían, compartían un café y conversaban sobre el día. A veces en silencio, a veces recordando fragmentos de sus vidas antes de conocerse. ¿Cómo terminaste en este negocio?, preguntó Clara, sentándose junto a él. Mi padre comenzó con una pequeña parcela, explicó Santiago. Yo estudié agronomía y comercio internacional. Cuando él murió, expandí el negocio hacia la exportación. ¿Nunca te casaste? La pregunta flotó en el aire un momento. Estuve comprometido una vez, respondió Santiago finalmente. Hace muchos años. No funcionó. ¿Qué pasó? Ella quería una vida diferente, más urbana. Yo... Supongo que nunca pude dejar este lugar. Está en mi sangre. Clara asintió, comprendiendo. Antes de Ramiro, yo tenía planes. Quería abrir mi propia clínica de terapia de lenguaje, ayudar a niños como Lucía. Aún puedes hacerlo, dijo Santiago. Tal vez. Si salimos de esto. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. La noche estaba especialmente clara y la luna iluminaba el jardín con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño. Hace tanto tiempo que no me sentía segura, murmuró Clara más para sí misma que para Santiago, que no sentía que podía respirar sin miedo. Santiago la miró de reojo. En ese momento, bajo la luz de la luna, Clara parecía otra persona, más joven, más libre. Mi esposa murió, dijo Santiago de repente. Clara lo miró sorprendida. Pensé que habías dicho que estuviste comprometido. Después de aquello, me casé años después. Elena tenía cáncer cuando la conocí. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, pero aún así, se detuvo incapaz de continuar. Era la primera vez que hablaba de Elena en años. Lo siento, dijo Clara, colocando suavemente su mano sobre la de él. Fue hace 8 años. Desde entonces he estado solo. El contacto de sus manos, ligero pero reconfortante, les hizo darse cuenta de algo que ambos habían estado evitando. Había una conexión entre ellos, una complicidad nacida del dolor compartido, pero también del respeto mutuo que había florecido en esas semanas. Santiago se encontró deseando que el momento no terminara, que pudieran quedarse así, bajo las estrellas, dejando que la calidez de Clara disipara la soledad que lo había acompañado durante años.
Clara, por su parte, sentía una mezcla confusa de emociones. Gratitud, sin duda. Admiración por este hombre que los había acogido sin pedir nada a cambio. Y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, porque aún no confiaba del todo en su capacidad para distinguir entre la bondad genuina y el control disfrazado de protección. El momento se rompió con el sonido de una alerta en el teléfono de Santiago. Era un mensaje del jefe de seguridad. Vehículo sospechoso rondando los límites de la propiedad. 3 hombres. Santiago se tensó de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó Clara notando el cambio. «Nada grave», mintió él, intentando no alarmarla. «Solo un asunto de trabajo. Creo que deberíamos entrar. Está refrescando». Pero Clara no se movió. «No me mientas, Santiago. Por favor. Ya he tenido suficiente de eso en mi vida». Santiago suspiró, mostrándole el mensaje. «Mis hombres se encargarán. No hay de qué preocuparse. Es Ramiro, ¿verdad? Está aquí». «Probablemente, pero no puede entrar. La propiedad está vigilada. Tenemos cámaras, alarmas». No terminó la frase. Un estruendo lejano rompió la quietud de la noche. Luego gritos y el ladrido furioso de los perros de guardia. Santiago se puso de pie de inmediato. «Ve con los niños, cierra por dentro y no abras a nadie que no sea yo». Clara corrió hacia la casa de huéspedes mientras Santiago se dirigía a la entrada principal. A medio camino se encontró con su jefe de seguridad. «Derribaron la puerta del sector este», informó el hombre, con la respiración agitada. 3 hombres armados. Uno de ellos coincide con la descripción de Ramiro Peña. Santiago corrió hacia la casa principal para tomar el arma que guardaba en su despacho. Nunca había sido un hombre violento, pero la emergencia lo justificaba. Al salir, se encontró con 2 hombres de seguridad que intentaban contener la situación. «Están rodeando la casa de huéspedes», gritó uno de ellos. Santiago se dirigió allí inmediatamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Cuando llegó, vio a un hombre alto y fornido golpeando la puerta con violencia. Otro vigilaba los alrededores con una pistola en la mano. «¡Clara! ¡Abre la maldita puerta!», gritaba el hombre. «Sé que estás ahí con mis hijos». Era Ramiro. La descripción de Clara había sido precisa. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y los ojos inyectados de furia. Santiago se acercó con cautela, manteniendo el arma a su lado. «Esto es propiedad privada», dijo con voz firme. «Váyanse ahora mismo o llamaré a la policía». Ramiro se volvió sorprendido por la interrupción. Al ver a Santiago, su rostro se transformó en una mueca de desprecio. «Así que tú eres el idiota que está escondiendo a mi mujer», escupió las palabras. «Esto es entre ella y yo. Apártate si no quieres salir lastimado». «No hay nada entre ustedes excepto una orden de restricción», respondió Santiago, intentando mantener la calma. «La policía viene en camino». El tercer hombre apareció desde la parte trasera de la casa. «No está saliendo por atrás, jefe». Ramiro se acercó amenazante a Santiago. «¿Te gusta meterte con mujeres ajenas? ¿Es eso? ¿Te gusta jugar al héroe?». Sin previo aviso, Ramiro lanzó un puñetazo que impactó en la mandíbula de Santiago. El golpe lo hizo trastabillar, pero no cayó. Antes de que pudiera recuperarse, Ramiro ya estaba sobre él, golpeándolo con furia. Santiago intentó defenderse, pero los otros 2 hombres se unieron al ataque. En la casa de huéspedes, Clara abrazaba a sus hijos aterrorizada. Lucía lloraba en silencio, mientras Bruno se aferraba a su madre con los ojos muy abiertos. «Mamá, es papá», susurró Lucía. «Va a lastimar al señor Santiago». Clara estaba paralizada. Los gritos y golpes que venían de afuera eran inconfundibles. Recordó las innumerables veces que ella había sido quien recibía esos golpes. El terror de escuchar a Ramiro romper cosas, gritar amenazas, acercarse a la habitación donde ella se escondía. «No salgan de aquí por nada del mundo», ordenó a los niños, empujándolos hacia el baño. «Quédense ahí y no abran la puerta». Clara buscó desesperadamente algo que pudiera servirle como arma. Un jarrón, un atizador, cualquier cosa. Pero el ruido del exterior se intensificó. Escuchó la voz de Santiago, un grito de dolor. Afuera Santiago yacía en el suelo, con el rostro ensangrentado. Ramiro y sus hombres lo superaban en número y fuerza. Uno de los guardias de seguridad había sido reducido también,
mientras el otro corría hacia la casa principal para pedir refuerzos. «Ahora vas a ver lo que le pasa a quien se mete con mi familia», gruñó Ramiro, propinándole una patada en las costillas a Santiago. Se volvió hacia la casa de huéspedes y comenzó a golpear la puerta nuevamente, esta vez con más violencia. «Clara, abre o la tiro abajo. Sabes que puedo hacerlo». Dentro, Clara no sabía qué hacer. Si abría, Ramiro la mataría, de eso estaba segura. Y luego se llevaría a los niños. Si no abría, derribaría la puerta y sería peor. En ese momento, Lucía salió del baño. «Lucía, vuelve adentro», ordenó Clara. Pero la niña no obedeció. Con una determinación impropia de sus 5 años, se dirigió al pequeño escritorio, donde Santiago había instalado un botón de pánico días atrás. «Si alguna vez están en peligro y no estoy cerca, presionen esto», les había explicado. «La alarma sonará en toda la propiedad y enviará una alerta directa a la policía». Lucía presionó el botón con todas sus fuerzas. Inmediatamente, una sirena ensordecedora comenzó a sonar. Luces de emergencia se encendieron por toda la propiedad. Los hombres de Ramiro se sobresaltaron mirando a su jefe con nerviosismo. «Vámonos, jefe, viene la policía». «No me voy sin mis hijos», rugió Ramiro, embistiendo contra la puerta con renovada violencia. La madera comenzó a ceder. Clara empujó a Lucía de vuelta al baño y se preparó para enfrentar a su peor pesadilla. Pero antes de que Ramiro pudiera derribar la puerta por completo, se escucharon sirenas de policía acercándose a toda velocidad. Uno de los hombres salió corriendo. El otro intentó arrastrar a Ramiro. «Vámonos ya, no vale la pena». Ramiro dudó, mirando furioso la puerta que casi había logrado derribar. Finalmente cedió, y los 3 hombres corrieron hacia el lado este de la propiedad, por donde habían entrado. En menos de 5 minutos, 3 patrullas entraron a la propiedad. Los oficiales encontraron a Santiago intentando levantarse, con el rostro ensangrentado y respirando con dificultad. «Intentaron llevarse a los niños», explicó entrecortadamente. «Ramiro Peña y 2 cómplices». Los policías organizaron un operativo de búsqueda inmediato, pero Ramiro y sus hombres ya habían escapado por los terrenos colindantes. Cuando la situación se calmó, Clara salió cautelosamente de la casa, con los niños fuertemente agarrados a ella. Al ver a Santiago siendo atendido por los paramédicos, corrió hacia él. «Dios mío, ¿estás bien?» «He estado mejor», intentó bromear Santiago a pesar del dolor. «Pero estoy vivo». «¿Ustedes están bien?» Clara asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias a Lucía». Ella presionó el botón de pánico. Santiago miró a la niña con asombro. «Eres muy valiente, Lucía», dijo con voz suave. La niña, que casi nunca hablaba, dio un paso adelante y, para sorpresa de todos, dijo con voz clara y decidida: «Él quería lastimar a mi mamá». Uno de los oficiales que estaba tomando declaración se detuvo al escuchar a la niña. «¿Puedes repetir eso, pequeña?» Lucía miró al oficial sin titubear. «Mi papá quería lastimar a mi mamá. Siempre la lastima. Por eso nos escapamos». Clara rompió a llorar, abrazando a su hija. Era la primera vez en meses que Lucía hablaba sin tartamudear, sin miedo, y lo había hecho para protegerla. El oficial continuó haciendo preguntas suaves, y para asombro de Clara, Lucía respondió a todas con una claridad que no había mostrado desde que comenzaron las agresiones de Ramiro. Papá gritaba. Rompía cosas. Mamá lloraba, relató la niña. Un día la tiró al suelo y no se levantaba. Había mucha sangre. Clara no podía creer que su hija hubiera estado registrando todo eso en su mente, guardando esos recuerdos traumáticos que ahora salían como un torrente. Santiago, a pesar del dolor, sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar a la pequeña. El terror que había paralizado su desarrollo del habla se transformaba ahora en palabras que podrían salvarlos a todos. «Vamos a necesitar que la niña declare formalmente», dijo el oficial a Clara. «Su testimonio será crucial para el caso. Ramiro fue capturado 2 días después en un retén carretero. La policía había emitido una orden de búsqueda inmediata tras el ataque en la propiedad de Santiago. Los 2 cómplices también fueron detenidos cuando intentaban cruzar a Arizona. Es solo el comienzo», explicó Mariana durante una reunión con Clara y Santiago en el hospital.
Tenemos suficientes pruebas para mantenerlo en prisión preventiva, pero el juicio será otra historia. Santiago escuchaba desde la cama del hospital. Los médicos habían diagnosticado 2 costillas fracturadas, contusiones múltiples y una leve conmoción cerebral. Nada que pusiera en riesgo su vida, pero suficiente para mantenerlo internado varios días. «Su primo es juez, ¿no?», preguntó Santiago, con dificultad para hablar por la hinchazón en su rostro. «Sí, pero ya anticipamos ese problema», respondió Mariana. «Pedimos que el caso sea asignado a otro distrito judicial, alegando conflicto de intereses. Además, el testimonio de Lucía ha sido crucial. Los médicos forenses confirman que su repentina fluidez verbal es consistente con la liberación de un trauma. Clara, que no se había separado de Santiago desde el ataque, tomó su mano instintivamente. ¿Qué sigue ahora? La audiencia inicial será en 3 días. Ramiro enfrentará cargos por intento de secuestro, allanamiento, lesiones graves y violencia familiar. Sus antecedentes no lo ayudarán. Santiago intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. ¿Es seguro que Clara y los niños regresen al rancho?, preguntó con preocupación. «He reforzado la seguridad», respondió Mariana. «Además, la policía ha asignado patrullas para vigilar la propiedad. Por ahora, es el lugar más seguro para ellos». Cuando regresaron al rancho, Clara notó cambios evidentes. Había más guardias, cámaras nuevas, y la casa de huéspedes había sido equipada con cerraduras y ventanas de seguridad. Santiago había dado instrucciones precisas desde el hospital. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Lucía mientras Clara la arropaba esa noche. Clara observó a su hija con asombro y orgullo. En los últimos días, Lucía había comenzado a hablar con fluidez, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. «Sí, mi amor. Estamos a salvo ahora. ¿Cuándo volverá Santiago a casa?» «En unos días, cuando esté mejor». «¿Le duele mucho?». Clara sonrió con tristeza. «Un poco, pero es fuerte. Estará bien». «Papá le pegó muy fuerte», murmuró Lucía. «Como te pegaba a ti». Clara abrazó a su hija, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años la violencia que había presenciado? «A veces, las personas hacen cosas malas, Lucía, pero eso no significa que todas las personas sean así». «Santiago no es malo», afirmó la niña con convicción. «Él nos cuida». «Sí, cariño, él nos cuida». La audiencia inicial fue tensa pero favorable. A pesar de los intentos de la defensa de Ramiro, el juez ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza, citando el riesgo de fuga y la gravedad de las acusaciones. Clara testificó con valentía, relatando años de abusos y amenazas. Santiago regresó al rancho una semana después del ataque. Aunque todavía estaba adolorido y se movía con dificultad, insistió en volver a su rutina. Clara notó que evitaba interacciones prolongadas con ella, manteniendo cierta distancia que antes no existía. Una tarde, mientras Clara trabajaba en su proyecto de terapia online, recibió una llamada inesperada. «Señora Vega, soy Alicia Rodríguez, directora de la Clínica de Terapia Infantil de Hermosillo. Una colega me ha hablado muy bien de su trabajo con niños de comunidades rurales. Nos gustaría ofrecerle un puesto como terapeuta de lenguaje en nuestra institución». Clara se quedó sin palabras. Un trabajo real, en una clínica respetable, la posibilidad de retomar su carrera, su independencia. Me honra mucho su oferta, pero mi situación personal es complicada en este momento». «Entiendo». Santiago Valdés nos explicó un poco sobre sus circunstancias, respondió la directora. «Por eso le ofrecemos flexibilidad. Puede comenzar trabajando parcialmente en línea y asistir a la clínica solo algunos días. Tenemos protocolos de seguridad para casos como el suyo». Clara comprendió entonces que Santiago había estado moviendo hilos por ella, abriendo puertas sin presionarla. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara encontró a Santiago en la terraza, como en los viejos tiempos. Estaba sentado con dificultad, respirando entrecortadamente debido a sus costillas fracturadas. «Recibí una oferta de trabajo», dijo Clara sentándose frente a él, «de la Clínica de Terapia Infantil». Santiago asintió sin mostrar sorpresa. «Es un buen lugar. Tienen excelentes profesionales. ¿Tuviste algo que ver con esto?».
Él sonrió ligeramente. Solo mencioné tu nombre a algunas personas. El resto lo hiciste tú con tu trabajo. Clara lo estudió en silencio. Parecía diferente, más distante desde que regresó del hospital. ¿Por qué te alejas?, preguntó directamente. Santiago pareció sorprendido por la pregunta. No me estoy alejando. Si lo haces, apenas me hablas, evitas estar a solas conmigo. ¿Es porque sientes que te debo algo? ¿Porque te lastimaron por nuestra culpa? Santiago negó con la cabeza. No es eso, Clara. Jamás pensaría que me deben algo. Entonces, Santiago suspiró, mirando hacia el horizonte. No quiero complicar las cosas. Tu vida ya es bastante complicada sin añadir mis sentimientos a la ecuación. ¿Tus sentimientos? Clara, no soy bueno en esto, admitió pasándose una mano por el cabello. Hace años que no me siento así por nadie, y sé que no es el momento adecuado. Acabas de salir de una relación violenta, estás reconstruyendo tu vida, tus hijos están procesando traumas. Clara se acercó y tomó su mano con suavidad. No sé qué va a pasar mañana, Santiago, dijo con voz tranquila. No sé si estoy lista para una relación. Probablemente no lo estoy, pero sé que me importas y que quiero descubrirlo. Santiago entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Estás segura? De lo único que estoy segura es que quiero intentarlo, sin prisa, sin presión, solo viendo qué pasa. Santiago sonrió, esta vez de verdad. Sin prisa, repitió, apretando suavemente su mano. Un día a la vez. Se quedaron así, mirando el atardecer, con las manos entrelazadas. No hacían falta más palabras. Ambos sabían que el camino sería largo y difícil, que Ramiro, aunque encarcelado, seguiría siendo una sombra en sus vidas hasta que el juicio terminara, que los niños necesitarían tiempo y apoyo para sanar, que Clara tendría que reconstruir su identidad, su confianza, su independencia, pero por primera vez en mucho tiempo existía la posibilidad de un futuro que, aunque incierto, valía la pena explorar, juntos. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Clara comenzó a trabajar 3 días a la semana en la clínica de Hermosillo, mientras los otros 2 días atendía a sus pacientes remotos desde el rancho. Santiago había insistido en que usara el chofer de la empresa para transportarla, por seguridad. Lucía y Bruno parecían diferentes. Jugaban en el jardín sin mirar constantemente hacia la puerta, sin sobresaltarse con cada ruido. Bruno había adoptado a Lobo como su guardián personal, y el viejo perro lo seguía a todas partes con paciencia infinita. Lucía, por su parte, había descubierto los caballos y Santiago le enseñaba a montar los fines de semana. Una tarde, mientras Clara regresaba de la clínica, encontró a Santiago en el porche, revisando documentos. Tenía mejor aspecto, aunque aún se notaba cierta rigidez en sus movimientos cuando se levantó para recibirla. «¿Cómo fue tu día?», preguntó ayudándola con su bolso. «Agotador pero bueno», respondió ella con una sonrisa. «Tengo un nuevo paciente, un niño con autismo que no había respondido a otras terapias. Hoy dijo su primera palabra clara». Santiago sonrió, genuinamente interesado. «Eso es maravilloso. ¿Y los niños?». «Bruno está dormido. Correteó tanto con Lobo que se quedó dormido después de comer. Lucía está con doña Carmen, aprendiendo a hacer tortillas». Clara observó el rostro de Santiago mientras hablaba de sus hijos. Había cariño genuino en su voz, un afecto que había crecido naturalmente. No era la posesividad controladora de Ramiro, sino algo completamente distinto, un interés real por el bienestar de los niños, por verlos crecer felices. «El juicio comienza en 2 semanas», comentó Clara, cambiando de tema. «Mariana dice que tenemos un caso sólido». Santiago asintió, recostándose con cuidado en la silla. «¿Estás nerviosa?». «Aterrada», admitió Clara. «Tendré que verlo de nuevo, enfrentarlo». «No estarás sola». Clara tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Desde aquella conversación en la terraza, su relación había evolucionado lentamente. No había habido grandes declaraciones ni momentos dramáticos, solo pequeños gestos, una mano sosteniendo la otra, conversaciones honestas bajo las estrellas, el consuelo silencioso de saber que alguien estaba ahí, sin exigir nada. «Lo sé»,
respondió ella. Y eso hace toda la diferencia. La voz de Lucía los interrumpió. Venía corriendo desde la cocina con las manos llenas de harina. «Mamá, hice tortillas. Doña Carmen dice que me quedaron bien». Clara recibió a su hija con un abrazo, sin importarle mancharse de harina. «¡Qué maravilla! ¿Me guardaste una para probar?» «Sí, y también le guardé a tío San». Tío San era como Lucía había empezado a llamar a Santiago. La primera vez que lo dijo, Santiago había sentido una emoción tan intensa que tuvo que disimular dándose la vuelta. «Entonces tendremos que probarlas», respondió Santiago fingiendo seriedad. «Una evaluación profesional de tortillas». Lucía rió, un sonido cristalino que hasta hace poco era rarísimo escuchar. «Vente», dijo tomando la mano de Santiago. «Están calientitas». Clara los observó caminar hacia la cocina, Lucía hablando sin parar y Santiago escuchándola con atención genuina. Algo se removió en su pecho. No era miedo ni ansiedad, era una sensación casi olvidada. Esperanza. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Clara encontró a Santiago en la terraza, como siempre. «Mariana llamó», dijo él, ofreciéndole una taza de té. «El juez ha negado la solicitud de Ramiro para obtener visitas supervisadas mientras dura el juicio». Clara dejó escapar un suspiro de alivio. «Gracias a Dios». Dice que el testimonio de Lucía ha sido determinante. Los psicólogos forenses confirmaron que su desarrollo del habla se vio afectado por el trauma. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. «¿Sabes qué me dijo Lucía hoy?», comentó Clara finalmente. «Me preguntó si podríamos quedarnos aquí para siempre». Santiago la miró sorprendido. «¿Y qué le respondiste?». «Que no lo sabía, que el futuro es incierto». Clara hizo una pausa. «Pero que este lugar se ha convertido en un hogar para nosotros». Santiago acercó su silla a la de ella. «Me alegra escuchar eso. Para mí, este lugar no se sentía como un hogar desde hace mucho tiempo. Era solo un rancho, un negocio, hasta que llegaron ustedes». Clara lo miró a los ojos. «Santiago, yo...». Dudó un momento. «No sé qué va a pasar cuando termine el juicio. No sé si estaré lista para nosotros. Todo ha sido tan intenso». «No hay prisa, Clara», respondió él con suavidad. «No espero nada. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre tendrán un lugar aquí, sin condiciones. Eso es lo que más me asombra de ti», dijo ella. «Nunca pides nada a cambio». «No es cierto», sonrió él. «Pido mucho. Pido que Lucía siga llamándome tío San. Pido que Bruno siga trayéndome piedras especiales que encuentra en el jardín. Pido verte sonreír cada día un poco más». Clara se acercó lentamente. Sin pensarlo demasiado, lo besó. Un beso suave, tentativo, lleno de preguntas. Santiago respondió con igual suavidad, sin presionar, sin exigir. Cuando se separaron, no hubo palabras grandilocuentes ni promesas imposibles, solo una mirada de entendimiento mutuo. «Un día a la vez», susurró Clara. «Un día a la vez», confirmó Santiago. Los siguientes días transcurrieron en una burbuja de tranquilidad antes de la tempestad que sería el juicio. Clara y Santiago no hablaron de aquel beso, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído. Bruno comenzó a buscar a Santiago para que le leyera cuentos antes de dormir. Lucía insistía en mostrarle cada nuevo logro, desde un dibujo hasta una palabra difícil que había aprendido. Y Clara empezaba a imaginar un futuro que antes parecía imposible. Un futuro donde el miedo no dictaba cada decisión, donde podía ser ella misma, donde podía amar sin temor. El amor estaba naciendo entre ellos, lentamente, con la cautela de quien ha conocido el dolor. Sin etiquetas, sin presiones, sin expectativas. Un amor que crecía en los pequeños gestos cotidianos. Un café preparado al gusto del otro, una manta ofrecida en las noches frescas, una mano sosteniendo la otra cuando las pesadillas regresaban. Un amor que no necesitaba gritos ni dramatismos para existir, que florecía en el silencio compartido, en la complicidad de las miradas, en el respeto mutuo. Un amor que no borraba el pasado, pero que ofrecía la posibilidad de un futuro diferente. Un lugar para recomenzar. 6 meses después,
El juicio contra Ramiro Peña había terminado. Fue sentenciado a 12 años de prisión por los cargos de violencia familiar, lesiones graves, allanamiento e intento de secuestro. Las pruebas habían sido contundentes. El testimonio de Lucía, los registros médicos de Clara, las grabaciones de seguridad del rancho y, finalmente, la confesión de uno de los cómplices de Ramiro, quien negoció una reducción de sentencia a cambio de su testimonio. La vida en el rancho había encontrado un nuevo ritmo. Clara dividía su tiempo entre la clínica en Hermosillo y su trabajo remoto. Había ahorrado lo suficiente para comprar un automóvil propio, un pequeño logro que simbolizaba su creciente independencia. Los niños, por su parte, habían comenzado a asistir a la escuela del pueblo. Lucía destacaba en su clase, superando por completo sus problemas de lenguaje. Bruno, siempre sociable, había hecho amigos rápidamente. Una mañana de verano, Santiago apareció en el desayuno con una propuesta inesperada. Estaba pensando, comenzó mientras servía jugo a los niños. Nunca han visto el mar. Podríamos ir este fin de semana a Puerto Peñasco. Tengo una pequeña casa allí que casi nunca uso. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿El mar de verdad? ¿Con olas y todo? Con olas y todo, confirmó Santiago, sonriendo ante su entusiasmo. Y arena para hacer castillos. Bruno, que acababa de cumplir 4 años, aplaudió emocionado, aunque probablemente no entendía del todo lo que era el mar. ¿Qué dices?, preguntó Santiago a Clara. Solo serían 3 días. Podríamos salir el viernes después de tu trabajo. Clara lo miró con una sonrisa. Estos pequeños momentos de normalidad, de planes familiares sin miedo, todavía la sorprendían. Me encantaría, respondió. Nunca he llevado a los niños a la playa. Está decidido entonces, exclamó Santiago. Prepararemos todo hoy. Durante el trayecto hacia la costa, Clara observaba el paisaje cambiar gradualmente, el desierto dando paso a vegetación más abundante conforme se acercaban al mar. Los niños dormitaban en el asiento trasero, agotados por la excitación de los preparativos. Santiago conducía en silencio, lanzando miradas ocasionales a Clara. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. En lo mucho que ha cambiado todo, respondió ella, mirando por la ventana. Hace un año estaba atrapada sin esperanza, y ahora eres libre, completó Santiago. Sí, libre y feliz, admitió Clara, como si la palabra fuera nueva en su vocabulario. A veces me asusta lo feliz que me siento, como si fuera temporal, como si pudiera desvanecerse. Santiago tomó su mano apretándola suavemente. Es normal sentir eso después de lo que pasaste, pero esto es real, Clara. Esta vida que estás construyendo es tuya. Nadie puede quitártela. Llegaron a Puerto Peñasco al atardecer. La casa resultó ser un encantador bungalow frente al mar, con una terraza que daba directamente a la playa. Los niños despertaron con la emoción renovada al escuchar el sonido de las olas. «Mira, mamá, es gigante», exclamó Lucía corriendo hacia la orilla apenas bajaron del auto. Bruno la siguió, tambaleándose en la arena con sus pequeñas piernas. «Cuidado, no se acerquen demasiado al agua», advirtió Clara siguiéndolos. Santiago se quedó atrás, observando la escena. Clara y los niños recortados contra el atardecer, sus siluetas dibujadas en oro y naranja por el sol poniente. Por un momento, sintió un nudo en la garganta. Esta era la familia que nunca esperó tener, que llegó a su vida de la manera más inesperada. Después de instalar sus cosas en la casa, cenaron en la terraza. Los niños estaban demasiado emocionados para dormir, así que Santiago les propuso dar un paseo nocturno por la playa. Con linternas en mano, salieron a explorar la orilla. «Mira, una estrella de mar», señaló Santiago, iluminando algo en la arena húmeda. Lucía se agachó a examinarla con curiosidad. ¿Está viva? Sí, pero debemos dejarla donde está. Este es su hogar. La niña asintió con seriedad, entendiendo el respeto por la vida que Santiago intentaba enseñarle. «Tío San, ¿podemos venir aquí otra vez?», preguntó Lucía, tomando su mano mientras caminaban. El corazón de Santiago dio un vuelco al escuchar ese otra vez, esa anticipación de un futuro compartido. «Claro que sí, princesa. Podemos venir siempre que quieran». Bruno, que caminaba un poco más adelante con Clara,
Se volvió de pronto y regresó corriendo. Tomó la mano libre de Santiago, de modo que ahora el hombre caminaba con un niño a cada lado. Los cuatro siguieron avanzando por la playa, bajo un cielo estrellado. No había títulos ni etiquetas en su relación. No eran papá y mamá, no eran marido y mujer, no eran una familia tradicional. Eran simplemente personas que habían elegido caminar juntas, que habían elegido cuidarse mutuamente. De regreso en la casa, cuando los niños finalmente se durmieron, Santiago y Clara salieron a la terraza. La brisa marina traía el aroma a sal y el sonido rítmico de las olas. «Gracias por esto», dijo Clara, acurrucándose contra él, «por darles esta experiencia». «Por darme esta experiencia». Santiago la abrazó besando suavemente su cabeza. «No hay nada que agradecer». «Sí lo hay», insistió ella. «Salvaste nuestras vidas, Santiago. No solo por sacarnos de esa carretera, sino por mostrarnos que la vida puede ser diferente, que merecemos algo mejor». Santiago miró hacia el horizonte oscuro, donde el mar se fundía con el cielo. «Quizás», pensó, «lo que cambia una vida no es lo que encontramos en el camino, sino lo que tenemos el valor de no dejar escapar». «Te amo», dijo por primera vez, las palabras escapando de sus labios como una verdad que ya no podía contenerse. Clara levantó el rostro hacia él, sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. «Yo también te amo», respondió con sencillez. «Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de decirlo, se besaron bajo las estrellas con el sonido del mar como testigo. No había prisa, no había dudas, solo la certeza de haber encontrado finalmente un lugar para empezar de nuevo. Un lugar donde el amor no era control ni posesión, sino libertad. Un espacio donde podían ser ellos mismos, sanar sus heridas y construir, poco a poco, un futuro compartido. Una nueva familia, una nueva vida, un nuevo lenguaje de amor. Queridos espectadores, ¿qué les pareció esta historia de amor, superación y segundas oportunidades? La lucha de Clara por proteger a sus hijos y la nobleza de Santiago nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo camino. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío, te invito a dejar tu comentario, darle like y compartirla con esas personas especiales que también merecen un relato que inspire esperanza. Y si quieres seguir disfrutando de historias como esta, que nos recuerdan el valor de la bondad y la posibilidad de reconstruir nuestras vidas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos nuevos relatos que te harán reír, llorar y reflexionar. Me encantaría saber de qué país nos estás viendo. Cuéntanos en los comentarios para conocer mejor a nuestra comunidad internacional.